Y tal como lo veníamos anunciando desde el comienzo del programa, ya se encuentran con nosotros Mariana Montenegro y Milton Majana, la dupla detrás de Denver, banda que en octubre último publicó Sangrecita, su cuarto disco de estudio, y que a esta altura del partido nos jugamos todo, califica como uno de los mejores de la temporada. Milton, Mariana, gracias por estar acá y por aceptar la invitación de Dulce Patria. Muchas gracias por la invitación y nada, por los elogios ahí del disco. Que un disco que está muy bueno. Sangrecita es un disco que por lo pronto, ya entremos en el terreno como de las calificaciones, ¿no? Y de las conceptualizaciones, ¿no? Es un disco netamente bailable, pero también muy explícito, quizás más bohemio, más oscuro. Estoy ocupando palabras que ustedes por ahí fueron articulando en algunas entrevistas, ¿no? ¿Fue algo deliberado, consciente, algo que estaban buscando como para matizar su repertorio previo? ¿Esto del cambio? Yo creo que sí, es nuestro cuarto disco. Y eso te hace ver como las cosas de otra forma, de querer conseguir nuevos objetivos y también como de reinventarte, de no repetirte, porque nada, pues estar en el estudio, finalmente vas encontrando fórmulas que te sean cómodas, entonces esto de encontrar nuevas sonoridades, nuevas formas de llegar a la canción, hace que refrescarte de estos procesos que son tan densos como llegar a una canción. Interesante eso como el punto de inflexión, lo que tú dices cuando estás con una zona de confort y de repente dices como prefiero salir y ver qué hay más allá, digamos. Con todos los riesgos que eso implica. ¿Cierto? Sí. Y en términos como estético probablemente lo que más se advierte así a primera vista es como un disco con una vocación más bailable, con un beat más acelerado, ¿no? Quizás también con una mirada menos ingenua o más oscura, derechamente. Ese mundo descrito, ¿siente que también fue algo que buscaron precisamente? ¿Por ahí en el disco? Sí. Como que estaba el desafío de hacer algo distinto y eso se extiende a todo, pues, se extiende a la visualidad, a las letras, a la música. Sí, fue opcional y se fue dando de a poco también. Y tiene que ver también con búsqueda, digo, personal entre comillas, o de escuchar nuevas músicas, o de asociarse a nueva gente, o de trabajar de una manera distinta también. Sí, el disco anterior, por ejemplo, Fuera de Campo, fue un trabajo donde participó mucha gente. Fuimos a grabar a México, grabamos un conjunto de cuerdas bien grandes y era como una empresa más colaborativa. Aquí quisimos como hacer mucho más introspectiva. La gente que trabajó en el disco, el núcleo central, éramos 4 personas. Le mando un saludo a Pablo Muñoz, que fue el ingeniero y productor también del disco, y hubo un par de colaboraciones, por ahí Pedro Piedra, Fanny Leona, me llamo Sebastián, pero y eso, nada más. Y eso, claro, responde precisamente, creo yo, fue una respuesta al otro disco que fue mucha gente colaborando. Interesante eso como de encontrarse, entre comillas, la desnudez compositiva, digamos, ustedes dos, como qué es lo que sale, viendo con tanta gente opinando alrededor. ¿Eso es más estimulante, Mariana? Yo creo... perdón. ¿Cómo lo ves tú? Es que a mí me gustaban las dos formas, pues. ¿Ya? Como que es que las dos formas son un desafío, pues. La otra era la otra fórmula con más gente era el desafío de ponerse de acuerdo, de escoger con quién trabajar, alguien que escuche música como tú, parecía a ti. Y de poner a prueba tu repertorio también, para que te opinen sobre tu trabajo, algo que no a todos los músicos les gusta tanto, digamos. Sí, claro. Y también alguien que sea un aporte, alguien que sepa más que yo en otro sentido. Y la otra forma es solo uno, o sea, los dos y... Claro, lo que yo quería decir que tiene que ver con el pie forzado, ¿cachai? Que hace como ponerse como pie forzado, ok, vamos a trabajar nosotros. Hay canciones que nos decíamos, queremos como que la producción sea muy austera y decíamos, tiene 2 tiempos para, 2 semanas, ¿cachai? Para hacer la producción y de ahí lo que salga es lo que queda. Porque finalmente vais encontrando otras energías, no necesariamente es bueno ni malo, pero es distinto. Además del sonido, me pareció haber leído por ahí que ustedes hablaban de una vocación o una suerte de giro hacia un sonido más noventero, pero con matriz o con matices, digamos, de ustedes más contemporáneos, si es por definir la música. ¿Cómo creen ustedes que está sonando Denver hoy en día? Si es que ustedes mismos tuvieran que calificarla. O sea, yo siento que igual es eso. Como como ahora considerar la estética más noventera en conjunción también con la música más moderna. Para mí es eso este disco. Igual siempre nosotros estamos citando y nos estamos refiriendo a otras épocas. Por ejemplo, en la canción Vuela Disco es evidente que se parece mucho a las del disco Fuera de Campo, que es como del año 70, esa época soul, funk. Y en el fondo, como siempre lo hacemos, como que siempre andamos pululando en distintas épocas y estilos musicales. Canciones muy distintas entre sí. Es casi como un tributo de década, pero con el perfil sonoro de usted, digamos, ¿no? Es eso. O sea, a mí me da
presión y que también por la percepción del público, que, claro, hay una forma de componer que ya la gente conoce y que entiende como Denver. Ahora ya como el estilo en el que nos vamos moviendo tiene que ver con lo lúdico que queremos hacer, con la fantasía que intentamos evocar en disco a disco. Para nosotros siempre hemos tratado de que cada disco sea alguna especie de viaje. El Fuera de Campo tenía que ver con algo más narrativo, con un relato que ocurría en San Felipe. Y este disco creo que es mucho más poético y es como mucho más como sugerirle a la gente más que guiarla como por una narración. Y en términos líricos también es más citadino, es más bohemio, más nocturno, más oscuro. Eso también es parte de algo que se hace evidente al escuchar el disco, ¿no? Eso también tiene que ver con alguna búsqueda, con alguna intención. ¿Es un disco más adulto, entre comillas, de temática? ¿Ustedes lo ven así? No sé si es adulto, yo creo que en este caso el disco tenía una vocación como más poética y eso te da como un espacio para también tú tener menos control sobre qué es lo que quieres decir. Perfecto. Y más como sugerir cosas, evocar sensaciones, imágenes. Yo creo que por ahí andaba nuestra búsqueda. Oye, con 11 años de carrera, 4 discos publicados, mucho recorrido en el cuerpo, mucha, por ejemplo, presencia en el exterior. ¿Cómo observan la escena del pop chileno? ¿Se sienten parte de ella? ¿Sienten que el recambio ha sido efectivo? ¿Sienten que las propuestas que hace algún tiempo empezaron a aparecer han ido madurando porque ustedes tomaron riesgo? ¿Ustedes han visto que colegas, entre comillas, de generación estén haciendo lo mismo? Yo creo que todos han ido cambiando. Por ejemplo, Javier Amena primero sacó ese disco MP3, que era otra onda. A mí me fascina. Después Esquemas Juveniles, después Mena y ahora lo de ahora. En verdad que todo iba cambiando. Entonces, por ejemplo, al menos en ella yo veo un gran cambio. Totalmente. Jepe, y lo mismo. Po. Cuando empezó, sus canciones eran como muy únicas, eran como... Y más introspectiva. Sí, más introspectiva. Yo cuando la escuchaba era así como que... Yo sabía que él estudió diseño, porque yo una vez fui ayudante de una clase que tomé, él fue ayudante y yo sentía que sus canciones eran como con el pensamiento del diseño gráfico. Era muy raro. Y ahora es otra onda, po. Todos han ido cambiando y tomando riesgo, yo encuentro. En el caso de YouTube, la vocación por el pop ha sido bien evidente, ¿no? En el caso de ustedes, la exploración quizás no es tan evidente en esos términos. Están buscando llegar a algún lugar. ¿Sienten que han llegado a hacer el disco que quisieran hacer? Sé que es un poco retórico de decirlo, pero... Es difícil tu pregunta. Yo creo que uno nunca... Puedo quizás estar hablando más, pero difícil que un músico te responda si este es el disco que yo andaba buscando hacer. Los músicos responden de todo. Algunos que dicen que hablan de los discos como hijo y este es el que más quiero, pero los quiero a todos. Se escucha de todo. A mí hay canciones que en particular en ciertos discos me han dejado muy conforme en cuanto a nivel de producción, en cuanto a nivel de composición, en cuanto a álbum, no sé. Todos tienen búsqueda y todos tienen caminos que nos han enriquecido, ¿cachai? ¿Qué viene para el futuro? Este año ha sido muy interesante para ustedes, no solo por la salida de este nuevo disco, sino también por una agenda de presentaciones en el extranjero, que en el fondo me imagino que también van enriqueciendo la banda a nivel de experiencia, de contacto con otra gente. ¿Se mantiene eso para el 2016? ¿Cuáles son los planes inmediatos para la banda? Los planes de inmediato son, saldrá un single nuevo, My Love, con un videoclip que nos dirigió nuestro amigo Bernardo Quesnella, que es un clásico de nuestros videos. Perfecto. Hay planes para el extranjero y hay una invitación a un festival bien grande en México, pero Monterrey. Que no puedo. ¿No lo pueden decir? Dejémoslo. Podría ser ahí o en otro lugar. Y nada, y tenemos muchas ganas de tocar acá en Santiago. Estamos preparando el lanzamiento. Eso te iba a preguntar, ¿cómo va eso? ¿Lo tienen más o menos previsto? ¿Tienen alguna idea de en qué mes al menos podría ser? Yo creo que ya se vienen las vacaciones, así que es probable que en marzo, porque es harta gente detrás involucrada en esto, hay una puesta en escena como también distinta, el enfoque versus como los shows anteriores va a ser muy distinto, entonces hay una apuesta bien grande y eso requiere tiempo, entonces puede ser que en marzo y ahí ya a través de nuestras redes vamos a ir informando y eso. Algo que ha sido interesante, Mariana, es como la banda, en paralelo a la evolución musical o a la búsqueda musical, también está muy pendiente como de mejorar sus presentaciones en vivo. Tú dices, están trabajando mucho para este estreno. Eso también tiene que ver con una búsqueda, con completar todo lo que es la marca, digamos, con una cosa visual que sea atractiva. O sea, para mí, como que hoy en día, y en verdad siempre, una banda es todo lo que conlleva la forma de ser de las personas que la componen, cómo se visten, cómo son sus shows, si tienen visuales, cómo son las luces, cómo el diseño del disco. Entonces, en verdad, así como nos preocupamos de grabar el disco, y ahora nos estamos preocupando del otro. ¿Y qué están trabajando? ¿Se puede contar un poco de lo que están trabajando para ese lanzamiento de marzo en términos de esta apuesta visual de que podría ser muy llamativa? Hay algo más minimal, una vocación que tiene que ver con la electrónica, que es mucho más visual.
veníamos trabajando, por ejemplo, el concepto del otro disco eran 16 músicos en escena. Y yo creo que la exploración en este sentido va a ir por otro lado, mucho más electrónico, más prendido. Queremos hacer una fiesta, entonces por ahí va. Eso es algo que se advierte claramente en este disco, esta vocación por lo bailable, por lo pistero, con un beat más acelerado, con una energía, con un vértigo distinto. ¿Eso es algo que ustedes comparten como observación respecto del disco? Sí, yo también lo siento así, o sea, es evidente. Por ejemplo, tocamos este disco hace muy poco en Valparaíso. Eso te preguntas cómo reacciona la gente frente a esto. Sí, pues en Valparaíso fue la primera vez que tocamos el disco. Y fue heavy, así como que yo igual estaba nerviosa por cómo iba a resultar, pero las canciones ya son más rápidas y la gente las coreaba, las bailaba, las saltaba. Entonces como que ahí se empezó a ver como el feedback a nivel de baile, porque uno no lo puede ver en redes sociales ni nada. No, es verdad. De hecho lo hablamos posterior al show y nos dimos cuenta que requería mucha más energía de la que veníamos utilizando y nada, terminamos así muy muy arriba. Qué interesante eso, no solo la energía que animan en el público, sino la que ustedes también necesitan para llevar adelante ese repertorio en vivo. Exacto. Obvio, pues si uno se cansa igual. Totalmente. Es un deporte. Es como un partido de tenis. El baterista yo creo que el que más se cansa. Probablemente con el ritmo acelerado de estas nuevas canciones. Se acaba el tiempo, vamos a escuchar una última melodía. Esto es Yo para ti no soy nadie. Muchas gracias por haber estado acá. Vamos a estar pendientes del lanzamiento y los felicitamos por que de verdad consideramos que es uno de los mejores títulos de la temporada. Muchas gracias. Que estén bien.